Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el Señor Jesús les bendiga en esta hora. Quiero compartir un tema muy especial, siempre de la palabra de Dios. Esto se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Muchos hoy en día predican el rapto de la iglesia, un término que no está muy correcto, porque raptar es arrebatar algo que no es de su propiedad. A eso se refiere rapto, arrebatar algo que no es de la propiedad del que lo hace. Entonces, por eso es que la propia palabra a usar en este caso es el arrebatamiento de la iglesia, no el rapto de la iglesia, sino el arrebatamiento. Es un concepto muy diferente, pero que hoy en día todos hablan de que Cristo viene, y esa es una realidad. El arrebatamiento de la iglesia ya está muy próxima, pero lo que muchos no conocen con exactitud es qué acontecimientos habrán antes de este magno evento. Los acontecimientos son dos posiciones que muestra la humanidad hoy en día, de aquellos predicadores. Unos hablan que la iglesia va a ser tomada primero y después viene el anticristo. Así lo presentan muchos, que la iglesia es arrebatada primeramente y posteriormente aparece el anticristo, cosa que si nosotros vemos textualmente o secuencialmente no es así, porque la palabra de Dios es bien específica, es muy clara y nos detalla todos los acontecimientos que han de suceder cronológicamente hasta que Él aparezca. Entonces dice una porción en la palabra del Señor, dice: si fuese posible, aún a sus escogidos engañará. Entonces, no tendría sentido si la iglesia ya está en el aire con el Señor y después aparece el anticristo. Entonces, ¿a cuáles escogidos engañaría? Entonces, eso da a entender de que cuando el anticristo aparezca, y se dice anticristo porque viene antes de Cristo, eso es lógico. El anticristo dice antes de Cristo, quiere decir esa palabra. Entonces es lógicamente pensar que el hijo de pecado se manifiesta antes del arrebatamiento de la iglesia, porque entonces no tendría sentido de llamarse anticristo. Dice que el anticristo aparece antes del arrebatamiento de la iglesia, y dice la palabra que si fuese posible engañaría aún a sus escogidos. Sus escogidos están en esta tierra, por eso corren riesgo de ser engañados por ese inicuo, por ese que se va a oponer contra todo lo que es Dios. Entonces ese es el tema que traigo a compartir en esta hora. Pues hay dos puntos de vista. Todos concordamos en que el Señor ya está por venir, en que Él ya está próximo a arrebatar a su pueblo, pero unos dicen que antes de que vengan cosas fuertes a esta tierra, la iglesia ya está en el aire y después viene el anticristo. No es así. Es más, cuando el Señor aparezca a arrebatar a su pueblo va a estar en medio de un gran problema, en medio de un gran conflicto. Como por ejemplo, tomamos referencia del antiguo tiempo. ¿Qué hubo cuando el Señor mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Lo que hubo fue una opresión para el pueblo de Dios. Entonces, cuando este pueblo había sido oprimido, cuando este pueblo estaba sufriendo por causa del faraón, dice que el Señor mandó 10 plagas. En medio de esas plagas estaba el pueblo de Israel dentro de Egipto, y aquellos sufrieron muchos daños, pero el pueblo de Dios no lo sufrió. Entonces el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo sacó después de 10 plagas que hubieron. Dice la Escritura 10 maravillas. Entonces eso da a entender que de la misma manera
De la misma manera va a suceder cuando el Señor venga a redimir a su pueblo de sobre la faz de la tierra. Lo mismo va a suceder. Van a haber grandes acontecimientos, no solamente para el mundo, sino para la iglesia propiamente hablando. La iglesia va a estar sumergida en dificultades grandes, terribles, en persecución. Va a estar angustiada cuando el Señor aparezca a arrebatarlo. Ese es el punto de vista que muestra la palabra, no como lo piensan muchos. Por acá tenemos un texto, vamos a meditar en una serie de pasajes de la palabra de Dios para llevar la secuencia de lo que acontecerá antes de ese magno evento. Ese evento que todos lo esperamos, el arrebatamiento de la iglesia, para que acá ya no estemos en este mundo lleno de maldad, lleno de sufrimientos, donde reina la muerte, el odio, el rencor, el egoísmo y toda clase de maldad. Todos los que profesamos una fe estamos esperando ese magno evento, pero es necesario saber qué va a atravesar la iglesia antes de que todo esto acontezca. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en su capítulo 2, verso 3 al 4, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dos cosas han de suceder antes de que el Señor se manifieste en el aire para arrebatar a su pueblo. Dos acontecimientos fuertes tienen que verse antes de que Él aparezca. Dice claramente: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Le dice hijo de pecado, hijo de perdición. Entonces nosotros podemos ver que en otras partes a través de la palabra le dice también la bestia, el príncipe que ha de venir, el hombre de pecado, el hombre inicuo, todo se refiere a lo mismo. Entonces por acá nosotros podemos ver que ¿qué es apostasía? Porque dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dos cosas, la apostasía y el hombre de pecado. Entonces del griego apostemai, el término griego corresponde y se deriva de la forma sustantiva que tiene sentido de deserción, abandono o rebelión, ponerse aparte, alejarse o salirse de una alianza o simplemente rebelarse. Entonces eso significa apostasía, apartarse de. Y nosotros podemos ver claramente que la apostasía está en un término griego, ¿verdad? Un término griego, pero eso significa apartarse de. ¿Y quién se va a apartar? Es aquel que ya está en la fe, aquel que ha perseverado, aquel que conoce la verdad. Entonces ese es el que corre el riesgo de apostatar, o sea, de apartarse del camino correcto, de apartarse del conocimiento. Entonces, y la apostasía se puede ver de dos puntos de vista: dejando la fe completamente o dejando solamente ciertas partes de la doctrina, no necesariamente apartarse en una totalidad o en un 100% de la fe, sino con solo dejar ciertas enseñanzas, apartarse de ciertas enseñanzas, eso ya es apostasía. Entonces, o también simplemente se puede manifestar la apostasía con una acción de renegar o de murmurar. Entonces vemos nosotros acá, según la palabra de Dios, que dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces el engaño, ¿verdad? La rebelión, el desacuerdo, el desánimo, la murmuración,
Dice acá en Éxodo 32:1, pues nosotros sabemos que a través de la historia muchos han apostatado de la fe, muchos se han retirado de la fe, muchos se han apartado del camino verdadero, y eso es lo que es la apostasía, aquel que cambia la doctrina, aquel que empieza a predicar diferente, aquel que empieza a creer diferente de lo que ha sido enseñado originalmente según la sana doctrina. Hubieron muchos apóstatas en el antiguo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, él vio claramente que el Señor no se manifestó en un animal, en un cuadrúpedo o en un ave o en un reptil. Pero sin embargo, él lo sacó con mano fuerte a través de Moisés, usando a su siervo Moisés, pero no vieron ninguna imagen. Pero cuando Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios, dice que tardó mucho tiempo. Entonces dice acá en Éxodo 32:1, vamos a ver el primer aspecto, cómo se manifiesta la apostasía o apartarse del camino, apartarse de Dios, apartarse de la doctrina correcta, de la enseñanza verdadera. Eso es apostatar, apartarse de. Dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren, prontamente, poco tiempo pasó cuando el pueblo de Israel apostató de su fe, apostató de la creencia, apostató del Dios verdadero, o sea que se apartó. Llegó la apostasía al corazón del pueblo de Israel con poquito tiempo que Moisés dejó de verse delante de ellos. En el momento que Moisés había subido al monte Sinaí, dice que el pueblo, viendo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, ¿qué hicieron? Aarón mandó a pedir todas las joyas de oro que llevaban, y dice que les construyó, les formó un becerro. Y empezaron a adorarlo, empezaron a hacer fiesta y decían que ese Dios los había sacado de Egipto. Entonces eso provocó la ira de Dios y los consumió. El Señor les dio una oportunidad y les dijo por medio de Moisés: los que estén de parte del Señor, háganse a este lado. Entonces les dio oportunidad a algunos de al arrepentimiento, pero aquellos que no se hicieron al lado de Moisés fueron consumidos por Dios. Entonces el pueblo de Israel actuó de esa manera, en una forma de apostatar, ¿verdad?, contra Dios, apartarse de Dios. En el libro de Jueces, en su capítulo 2, versos 16 al 17, también vemos que el Señor le da bendición a Israel, pero luego se apartan. Dice, apostasía es apartarse de Dios, apartarse de la enseñanza, apartarse de la doctrina. Entonces, en el pueblo de Israel siempre se manifestó la apostasía, o sea, el engaño. Es bien importante que el pueblo de Dios estemos muy alertas, muy atentos, y una de las formas como estar alerta contra la apostasía es estar escudriñando la palabra de Dios, estar dándole lectura a la palabra de Dios, mantenernos ocupados en la lectura de la palabra de Dios y en constante oración. ¿Por qué? Porque en la lectura de la palabra de Dios, Dios nos está hablando a nosotros, y cuando nosotros nos dirigimos a Él en oración, platicamos con Él. Hay una comunión entre Dios y nosotros, hay un acercamiento, y eso es bien importante, ocuparnos de la lectura y estar en constante oración. De esa manera podemos estar velando, estar pendientes, estar alertas contra la apostasía.
porque si nos descuidamos de la lectura de la palabra del Señor, cualquiera nos va a meter otra doctrina equivocada, diferente, ¿verdad? Que no conduce a la vida eterna, sino que es en contra de la voluntad de Dios. Dice Jueces 2, 16 al 17, y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. ¿Cómo dice? Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Aunque el Señor les dio jueces para que los protegieran, para que los librasen de la mano de los opresores y de los ladrones, dice que ellos no agradecieron al Señor, sino que se apartaron. En Israel siempre hubo apostasía, ¿verdad? Solamente un remanente era el que siempre se guardaba para Dios. Entonces, si en Israel hubo ese problema de apostasía, nosotros hoy en este tiempo final, como leímos el texto que dice que la venida del Señor, o sea, el arrebatamiento, no va a acontecer sin que antes se manifieste la apostasía, o sea, la rebeldía, la oposición, el apartarse. Cuando alguien se hace a un ladito, cuando alguien murmura, cuando alguien se va alejando, cuando alguien está pensando diferente, cuando alguien cree diferente, eso es apostasía. Poco a poco se va apartando. Como dije al principio, no necesariamente la persona se va a alejar al 100%, pero con creer diferente en parte de la enseñanza de lo que ha aprendido durante el tiempo que ha estado en el Evangelio, si empieza a creer diferente, la apostasía está entrando a su vida y ahí hay peligro. Por eso es necesario mantenernos siempre escudriñando la palabra de Dios, porque el Señor así dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nosotros, si dejamos de escudriñar, dejamos de estudiar, dejamos de investigar, dejamos de penetrarnos en la palabra de Dios, corremos riesgo de que la apostasía nos llegue. Y podemos nosotros irnos retirando poco a poco, aunque estemos congregándonos. Entonces, esa es la enseñanza de la palabra de Dios, que estemos alerta, que estemos atentos, que combatamos contra la apostasía. Dice que el pueblo de Israel, cuando el Señor le puso jueces para que los librasen de los que los despojaban, dice que ellos tampoco oyeron a los jueces. Dice que se fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino. Entonces el Señor siempre vio eso en Israel. Él se apartaba. Eso es apostatar, apartarse. También vemos que el primer rey de Israel se apartó luego del Señor, y él decía que no sería apartado. Cuando alguien desobedece la palabra de Dios, cuando alguien no hace conforme ha sido enseñado, conforme ha sido instruido o conforme está en la palabra, y usted o yo empezamos a hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña, estamos apostatando. Estamos apostatando de la fe, estamos apostatando de la enseñanza, estamos apostatando contra Dios. O sea, nos estamos separando, nos estamos alejando, nos estamos apartando. Eso es apostasía. Apostasía es apartarse. Entonces, alguien puede estar, como dice la gente hoy en día, hay dichos que dice la gente, juntos pero no revueltos. Alguien puede estar en una congregación, pero puede ser apóstata. Está solo para estar contradiciendo, está solamente para estar oponiéndose. Ese es un apóstata, aquel que contradice la doctrina, aquel que empieza a pensar diferente. Entonces, dice que Saúl, el primer rey de Israel, fue instruido en la ley de Dios. Se le fueron dados mandamientos, se le fueron dados órdenes, preceptos, como todo israelita. Pero esto está en primer libro de Samuel 15, 10 al 11. Dice: y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Qué pasó con Saúl? Le llegó la apostasía. Le llegó la apostasía al primer rey de Israel. Por eso nosotros no debemos de confiarnos. Por muy grande que se crea la persona, por muy sabia que se crea la persona, por muy inteligente que se crea la persona, por haber sido privilegiado en algún don, por haber sido privilegiado en algún ministerio, por tener el mejor don, por ser el elegido de parte de Dios, tenemos que cuidarnos porque la apostasía puede llegar si nos descuidamos. La apostasía es rebelión. La apostasía es aquella persona que se comporta de una manera rebelde, que se comporta de una manera opositora. Esa persona, hay apostasía en su corazón. Entonces, dice así: y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Con el hecho de no cumplir la enseñanza que nos ha sido otorgada, lo que Dios nos ha regalado de la sana doctrina, con el hecho de no cumplirla, nosotros nos estamos apartando del camino y allí hay peligro. Allí hay peligro. Esa es la primera parte, esa es la primera etapa que ha de acontecer antes de que el Señor aparezca para arrebatar a su pueblo. Eso es lo primero que tiene que acontecer. Rebeldías, oposiciones, murmuraciones, cuántas cosas. Con solo alejarse, ese ya es apostasía, se está apartando. Con solo alejarse, dejando de congregarse, quedándose en un rinconcito, no queriendo tener comunión, esos son símbolos de apostasía. Por lo cual manda la palabra que nosotros estemos en una misma mente, en un mismo parecer, que estemos en comunión, que estemos en armonía, que estemos unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Esa es la manifestación del Hijo de Dios. Pero de aquel que tiene apostasía, esta persona actúa diferente, es un enemigo completo. Ha gustado de la palabra, conoce la verdad, pero luego se pone en contra, luego está contradiciendo, luego está oponiéndose, luego está enseñando diferente o creyendo diferente. También tenemos por acá las palabras que el Señor dice. Vemos nosotros, pues Israel siempre apostató. Saúl también se apartó del camino, se apartó del Señor. Pero el Señor dice acá en Juan 6, 60 al 66, 6 versículos, dice así la palabra de Dios: al oír muchos de sus discípulos, aún en la gracia, muchos se apartaron. O sea, muchos se apartaron. O sea, llegó la apostasía al corazón de ellos. Dice, al oír muchos de sus discípulos, oiga, eran discípulos, eran alumnos, eran aprendices, eran seguidores del Señor. Ese es el peligro del cual el Señor nos apercibe a través de su palabra, que antes de que Él venga hay peligro de que muchos de sus seguidores vayan desertando. Eso es apostasía, deserción, apartarse. Entonces dice que aún Él, estando manifestado en esta tierra en carne, propiamente el Dios vivo manifestado en carne, aunque le vieron físicamente, literalmente le vieron, dice que aún viendo las señales y los prodigios que hacía, viendo que era el maestro, dice que aún se alejaron. ¿Cuánto más hoy en día que nadie le ha visto? Hay peligro, es de estar alerta. ¿Y de qué manera se está alerta? Escudriñando la palabra y manteniéndose en una oración constante. Dice así en el 60, de Juan 6, 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero,
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que ahí se manifestó la apostasía en aquellos seguidores. Entonces, y aún en la iglesia, cuando el Señor ya no estaba presente en carne, pero sí en espíritu, porque el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. Así lo dijo él: me voy pues, pero no os dejaré huérfanos. Él iba a regresar. Solo un padre puede dejar huérfanos, y él dijo que iba a regresar. Y dijo también: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, los Gálatas, una iglesia que había comenzado por el Espíritu, había terminado por la carne. La apostasía estaba llegando a aquella iglesia que comenzó espiritualmente bien. Una iglesia que andaba en el Espíritu se confió, se descuidó, se durmió y empezó a entrar la apostasía. Empezó a entrar la apostasía a los Gálatas, y suavemente, como dije yo al principio, que cuando la apostasía llega a una persona, no necesariamente tiene que abandonar la fe al 100%, tal vez en un porcentaje. No va a dejar toda la doctrina al 100%, va a cambiar ciertas cosas, pero con cambiar ciertas cosas ya se apartó de la fe, ya no está genuino, ya está leudado su corazón. Dice así en Gálatas 1:6 al 7: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Oigan, se habían apartado los Gálatas, y ellos habían comenzado por el Espíritu, comenzaron bien, como todos comenzamos sirviéndole al Señor con mucho temor, con mucha reverencia, con mucha devoción, con mucho amor. Así comenzamos todos, pero posteriormente al pasar los años, nos vamos confiando, nos vamos durmiendo, y de acuerdo a nuestras concupiscencias, nosotros queremos hacer lado a nuestro pecado, y empezamos a ver de otro punto de vista la palabra de Dios, y empezamos a decir: no es para tanto, yo creo que no es así la doctrina. Cuando comenzamos a cometer pecaditos, es ahí donde corremos peligro, que en lugar de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, como está escrito en su palabra, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. En lugar de tomar esa acción de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y apartarnos del pecado, lo cubrimos, y al cubrirlo empezamos a buscar a nuestra conveniencia otras interpretaciones, o podemos buscar a otros maestros que hacen lado al pecado, y es ahí cuando nos vamos convirtiendo en apóstatas, que dejamos la doctrina, la enseñanza correcta, de la cual es sana, que nos conduce a la vida eterna, y andamos buscando a alguien que nos enseñe bonito como a nosotros nos gusta. Ahí nos convertimos en apóstata. Más adelante están esos textos. Entonces, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es ahí cuando nosotros decimos que no todas las doctrinas, no todas las denominaciones, no todas las religiones que hablan del evangelio llevan a Dios. Solo hay una. Esto no es como el dicho que existe hace tiempo, que dice: todos los caminos van a Dios, todos los caminos van a Roma. No, solo hay uno. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino. Entonces Jeremías también así dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Solo hay un camino, solo hay un Dios, solo hay una puerta, solo hay un evangelio.
No es que dice la gente, es que aquí predican el evangelio también, aquí yo estoy en esta doctrina, estoy en esta otra doctrina. No, solo hay un evangelio. Lo que sucede es que otros lo pervierten para lanzar a millones al lago de fuego con el error. ¿Cómo dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquel que quiere perturbar le da otra interpretación. Oiga, ¿cómo dice la palabra? No que haya otro, porque solo hay uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que muchos predican el evangelio de Cristo ya pervertido, ya corrompido, ya no lleva el sentido original de la palabra de Dios, ya va adulterado, ya va corrompido. Aquí dice pervertido. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo y de esa manera os perturban, o sea que pierden la visión, pierden la rectitud al perturbarlos, como aquellas personas que andan en pecado. Entonces, así de fácil ha estado en tiempos antiguos la apostasía en el pueblo de Israel, la apostasía en ciertas personas, la apostasía cuando el Señor Jesús anduvo predicando, llegó al corazón de los discípulos, y a la iglesia de los Gálatas había llegado la apostasía también. Entonces, todos corremos peligro. Es necesario estar atentos, estar alerta y defender la fe, defender la sana doctrina. Muchos dicen hoy en día, yo predico la sana doctrina, y celebrando cumpleaños, celebrando fiestas navideñas, los hermanos poniendo arbolito de Navidad y dicen sana doctrina. Los hermanos llenos de alhajas y dicen sana doctrina. Los hermanos gritan bien bonito en los púlpitos con gran apogeo. Se consideran como aquel hombre que era fervoroso en espíritu, que era elocuente en la palabra, como Apolos, gritando, y ahí las congregaciones bien contentas de que este hombre está lleno del Espíritu de Dios y creyendo en tres dioses, siendo politeístas. O sea, hay muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Celebrando todas las fiestas de todo el año. Pastores celebrando Día de la Madre, pastores celebrando Día del Padre, pastores celebrando Día de San Valentín, pastores celebrando todas las fiestas del año. Y dicen que tienen la sana doctrina. Ningún registro en la palabra de Dios testifica que la iglesia participó de todas estas paganidades, de todas estas cosas paganas que son del mundo. Es comercio, es puro negocio. Nada de esto practicó la iglesia. Día de no sé qué, y celebrando todos los días del año, y dicen ser pastores y ser hermanos, y todavía tienen la osadía de defender cada punto a su propia conveniencia. Día del pastor. O sea, y la iglesia bien contenta porque es espiritual todo. Entonces, eso es apostasía. Estas personas han pervertido el evangelio para que las personas no vean la luz del verdadero evangelio, como está escrito en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del verdadero evangelio. Entonces, sí, todos usan la Biblia, todos usan la palabra de Dios, pero con malas intenciones, solo por entretener a la gente, solo por tenerla engañada y solo por lucrarse, solo por cobrarles dinerito, y les predican del diezmo. O sea, es un negocio, pero no les predican la verdad de la palabra. Para los gentiles no es el diezmo, y quien predica el diezmo, eso es apostasía, porque solo fue dado para Israel, para el pueblo judío, y no para todos los israelitas que decían, voy a poner aquí en mi casa, voy a hacer un cultito y voy a pedir el diezmo. Aquí vamos a hacer una casita de oración y aquí voy a pedir diezmo. Cualquier israelita. No era para todos, aún para Israel, solo era para la tribu de Leví.
Y aún para esa tribu de Leví solo era para los sacerdotes, para los sumos sacerdotes, especialmente para una tribu. Entonces para Israel, pero el 99% de pastores lo defienden a capa y espada. Apostasía, eso es apostasía, porque la palabra de Dios no manda a pedir diezmo al pueblo gentil. A los gentiles se recrearon, la iglesia creció, prosperó y prevaleció solamente a través de colectas, de ofrendas y de donaciones. Así caminó la iglesia, con ofrendas, colectas, donaciones. Se recuerda cuando vendían las propiedades y llevaban el dinero al pie de los apóstoles. Eso eran donaciones. Así la iglesia perseveró. Claro, la iglesia se mueve a través de la monedita, pero a través de colectas, donaciones y también ofrendas. No la palabra diezmo. Eso solo es para Israel. Así como Israel respeta no dañar la punta de su barba, así como Israel no come camarones, oiga, Israel no come camarones, no come pescados lisos, no come garrobo, no come conejo, no come nada de lo que está escrito en el libro de la ley. Para Israel es esa ley. Para Israel, ellos que no han conocido la gracia, ellos que el Señor todavía no les ha quitado la venda, ellos se mantienen en esa ley. Ellos se mantienen en esa ley. Las fiestas judías, solo ellos las celebran. Así como eso es propiedad de ellos, para ellos es el diezmo, no para los gentiles. O me va a decir usted que porque es judío en lo espiritual también tiene derecho al diezmo. No, porque no es judío el que es de la carne, va a decir, sino lo que es del corazón, el interno. Entonces se puede circuncidar usted el prepucio, físicamente hablando, tampoco. Eso es para Israel. Muchas cosas solo son para ellos, aunque estén en la palabra de Dios. Nosotros ya no nos circuncidamos, no nos cortamos el prepucio, sino que dice que nos limpiemos la mente, el prepucio que está en nuestro corazón, que nos purifiquemos. Muchas cosas solo son exclusividad para Israel. Y cuando el hombre toma ciertas partes que no le corresponden, es apóstata. Porque nosotros estamos bajo la ley, pero la ley de Cristo. Entonces, dice así. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, todo esto antes de que el Señor aparezca a arrebatar a su iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Así es como entra la apostasía al corazón del hombre, cuando escucha espíritus engañadores, pastores engañadores, pastores usados por espíritus de error, espíritus contrarios. Así por así nadie se va a torcer, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y todos dicen, se siente aquí el poder de Dios, dicen, ahí estamos en la sana doctrina. Yo siento un escalofrío. Momento, el Espíritu de Dios no da escalofríos. El Espíritu de Dios es como fuego, se siente un fuego en el cuerpo, en el ser siente, lo corporal siente un fuego. Él no es hielo, no es frío, ¿verdad? El Espíritu de Dios es ordenado, no de desorden. Muchas congregaciones haciendo desórdenes, haciendo show, bailando, haciendo demostraciones, haciendo cuanto desorden, y dicen que tienen la sana doctrina. Eso es apostasía. Y hay quien que le gusta perseverar en el pecado, pues le gusta todo lo contrario a la palabra de Dios, le gusta perseverar o unirse a la apostasía. Entonces dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma como acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero ¿qué dice? Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, y se inventan infinidad de cosas que no están en la palabra. Entonces, de esa manera es que peligra la iglesia. Peligra el miembro que solo viene, se sienta y no pone atención a la sana palabra de Dios, a la leche que no está adulterada. Cuando el miembro solo pierde el tiempo sentado en la silla, en la butaca, en la banca, como querramos decirle, y no pone atención a la palabra de Dios, fácilmente atiende las palabras de otros ministros, que están con falacia, que están con engaño, que están seduciendo a las almas inconstantes. Entonces, dice 2 Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no, aquí es otra porción. 2 Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán, no soportarán la palabra de Dios. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos. Conforme a sus propios deseos. A mí así me gusta, y aquí se puede esto y se permite. Sí, se permite, con tal que no deje el diezmo. Sí, se permite, con tal que mande el diezmo. O sea, un gran engaño, una gran carnada, que todo se permite por amor al dinero. Entonces dice, tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, oiga, y se apartarán. ¿Qué es apostasía? Apartarse del verdadero camino, apartarse del verdadero conocimiento. Entonces, es muy peligroso que nosotros estemos diciendo que somos hijos de Dios, que estamos en la doctrina correcta, que la religión en que yo estoy es la verdadera, pero si nosotros no nos apegamos a la palabra de Dios conforme está escrito, la enseñanza que ha sido predicada a los gentiles, estamos afuera, somos apóstatas, somos apartados del camino, diciendo que somos de Dios y ya estamos afuera, o simplemente no hemos entrado. Pero no, el apóstata es aquel que estuvo, permaneció y se retira. Apóstata es el opositor también. Entonces aquí dice así, 2 de Pedro 3, 15 al 17. Si hay mucho consejo acerca de la apostasía, ahí nosotros tenemos que abrir nuestros ojitos y darnos cuenta qué miembro de nuestra congregación en secreto está opinando o pensando diferente a la sana doctrina. ¿Qué miembro está viendo de otro punto de vista la palabra? Si es para santidad o es para corromperse. Entonces, cuidado, alerta, ese es un apóstata. Y de eso lo advirtió el Señor. Antes de que Él venga a arrebatar a su pueblo, la apostasía se va a incrementar. ¿Cómo dice la palabra? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en la maldad entra mucho el engaño en estos últimos tiempos. O sea, cualquiera nos puede engañar, Hay sectas religiosas que han resultado hoy en día que no tienen ni 100 años. Y dicen que ellos son judíos, siendo gentiles. Un gran engaño. Ni los propios judíos aceptan que un gentil judaice, que un gentil practique el judaísmo. Hasta los propios judíos saben que no podemos nosotros los gentiles judaiciar. Entonces, pero estos dicen, usted es gentil, pero si vemos su genealogía, vamos a revisar usted es judío, le dicen, así de que usted debe circuncidarse, debe guardar el día de reposo, debe abstenerse de comer alimentos prohibidos, y empiezan a meterle la doctrina judía. Eso es apostasía.
porque ni los judíos actuales ni los verdaderos judíos, los propios judíos, ellos saben que nosotros no estamos obligados a ser judíos y a practicar la doctrina de ellos. No estamos obligados. Para ellos no es correcto. Nosotros los gentiles es otra doctrina que ellos saben que tenemos que tener con temor de Dios. Ellos así lo creen, pero vienen esto y le dicen: usted es judío, póngase el kipá, déjese crecer la barba, esto ya no lo practique, y usted puede beber vino, puede bailar las veces que quiera, las horas que quiera, y circuncídese. Apostasía, porque de la gracia ha caído, en vano derramó sangre el Señor, en vano fue el sacrificio. Ese conflicto tuvo Pablo con aquellos judíos que entraban a las filas de la fe y estando adentro querían hacer que judaiciaran los cristianos. Ese debate lo tuvo Pablo, y ahora sí, bien sencillo, sale esa nueva secta, el mesianismo. Y aunque dicen que hay dos alas, un mesiánico que es puro, auténtico, y otro mesiánico que es blasfemo, que Jesús dicen que es un caballo, que Jesús es Zeus, son blasfemos, mire, y muchos han caído en ese error, apostataron de la fe, cayeron de la gracia. Ese espíritu es muy fuerte, que lo obligan y le dicen que usted, si se quiere salvar, tiene que hablar palabras en hebreo, y eso es falso, porque el Señor dice que Él en todas naciones, tribus y lenguas, Él se agrada del que teme y hace justicia. No obliga, puesto que las lenguas fueron dadas por Él mismo las instituyó, Él mismo las dio, y en diferentes lenguas hablaron los apóstoles, los discípulos, la iglesia cuando fue llena del Espíritu Santo. Él está de acuerdo en toda clase de idiomas o lenguas. Y estos dicen: usted tiene que decir estas frases en hebreo. Sí, porque eso es purificación de labios, de herejía, eso es apostasía. Eso es pura apostasía. Entonces, por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, los dos ministros de la iglesia, el apóstol Pablo a la iglesia de los gentiles, el apóstol Pedro para la iglesia en Jerusalén, a los israelitas, fueron muy claros, fueron muy cuidadosos. El apóstol Pablo habló que no hay que apartarse, que hay que tener cuidado de las mentiras, de los herejes, de los apóstatas. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo en la segunda carta 3:15 al 17, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardaos, dice, mire, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, porque ellos tuercen la palabra de Dios. Tergiversan o tuercen la palabra de Dios. Por eso no se puede confiar en cualquiera que agarre la Biblia y hasta agarre estilo y le está diciendo: mire, aquí le traemos la palabra de Dios. Si los frutos no son dignos de arrepentimiento, si no obra con justicia, es apóstata, es un engañador. Ese espíritu se iba a manifestar en gran manera, porque repito, a través de todos los tiempos ha habido apostasía. Muchos se han apartado del camino, muchos. Pero en los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, ese acontecimiento se dará con más fuerza. Aparecerá el engaño con más fuerza, es de estar alertas. Dice Mateo 24, 10 al 13. Muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el requisito es perseverar hasta el fin guardando la fe en Cristo Jesús, guardando la fe en nuestro gran Dios. El que persevere hasta el fin, guardando la sana doctrina. El que persevere hasta el fin, guardando su palabra. Porque muchos engañadores, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cuando dice engañarán a muchos es porque los apartan de la verdad. Y cuando los apartan de la verdad, se convirtieron en apóstatas. La apostasía es el engaño. Entonces, veamos Judas aconseja mucho acerca de la apostasía. Muchos de los que se rebelan, muchos de los que se retractaron, muchos de los que se volvieron atrás, dice Judas 4. Bueno, cuando decimos el número del verso es porque solo tiene un capítulo, o sea, es 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Oiga, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, disfrazados como siervos de Dios, como usados de Dios, pero están encubiertos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que de todo se vale, de todo se puede, no se pierde la salvación, convierten en libertinaje la gracia de nuestro gran Dios y niegan al Dios único soberano. Pero dice en el verso 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Miren, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No aceptan reprensión, no aceptan la sana doctrina, la contradicen sin ningún temor. Pero dice en el 12, estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, en vuestras fiestas, en vuestros convivios. Estas son manchas que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Cuando dice árboles otoñales es porque no tienen fruto. Miren, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire cómo lo ve el Señor. Y dice que han entrado encubiertamente. Y dice que comen con vosotros, se apacientan a sí mismos, porque no los apacienta el Señor, no que a sí mismos se apacientan. Ellos mismos se alimentan con el error, con el engaño, para mantenerse engañados a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros. O sea, ese es el peligro, porque la apostasía siempre se infiltra a la iglesia para ver a quién convence el engañador. Por eso es necesario de estar alerta. ¿Qué piensa su vecino? ¿Cómo está hablando su hermano? Si está cambiando la sana doctrina, si está diciendo de que hay que ir cambiando la doctrina de la cual enseñó el Señor Jesús, enseñó el apóstol Pedro, enseñaron todos los apóstoles en sus cartas. Si no está en la palabra de Dios, es apostasía, es puro engaño, pura mentira, y lo que quiere hacer es apartarlo del camino de Dios. Dice en el verso 16, siempre de Judas, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas,
adulando a las personas para sacar provecho. De esos hay muchos. Hermanito aquí, hermanito allá, bendiciones, paz de Dios, que Dios le bendiga. Lo abrazan, pero llenos de pecados. Ellos y los miembros, porque así les enseñan. No les enseñan temor de Dios, solo les enseñan gozo, solo les enseñan una salvación fácil. Y dice la palabra que el camino es angosto y la puerta es estrecha. Y dice, y pocos andan por él, pero ellos les muestran todo lo contrario, todo lo diferente, ¿verdad? Salvo siempre salvo, la salvación no se pierde, haga lo que haga, no se pierde, porque Dios es fiel, Él derramó su sangre y dijo que la salvación es gratuitamente, por lo tanto no se pierde, por lo tanto que no se pierde. Falsedades, mire, dice, hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Y cuál es el provecho? La monedita es el único provecho que aquellos que dicen ser pastores sacan de sus miembros. Algo otro beneficio, pero siempre dice es para su provecho. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. De todo murmuran de lo que es la sana doctrina. Eso es la apostasía y son las cualidades del apóstata. Dice en el 18 al 19, siempre de Judas, los que os decían, en el postrer tiempo habrían burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, o sea, los carnales. Cuando dice sensuales, son los que andan en la carne, que no tienen el espíritu. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores, aquel que se burla de la palabra de Dios, aquel que se burla de los hijos de Dios, aquel que se burla de Dios, este es un apóstata, está en contra de todo lo que es Dios. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Oiga, aquella persona que causa división es un apóstata. Aquel que aparta su oído de la verdad y empieza a envenenar o a inyectar la mentira para apartar a más personas de la verdad genuina, de la verdad que predicaron los apóstoles, como está escrito en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si aquel se aparta de la doctrina apostólica, cayó en apostasía. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Esto es muy fuerte, el engaño. El engaño es muy fuerte. De repente la persona ya se pone en contra de la palabra de Dios, de lo que ha sido enseñado. Mire, Israel se puso en contra de lo que fue enseñado. Que cuando los fue a sacar el Señor, no mostró que era un animal. Hicieron un becerro de oro. Estos son los dioses que nos sacaron. Apostataron, se pusieron en contra de la verdad de la palabra. Saúl desobedeció, se puso en contra de la palabra. ¿Y qué dijo Saúl? No, yo he obedecido. Así dice toda gente, yo obedezco, y con los hechos está en contra de la palabra de Dios. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con la apostasía? No, aquí no dice nada, dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, este es el consejo del gran pastor que el Señor dejó en esta tierra. Que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que no entre la apostasía en nuestro corazón, para que nosotros no vayamos a apostatar de la fe. Dice que
crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, esa es la recomendación. Pero, si usted recuerda, el primer texto que tomamos de base es en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Lo voy a repetir porque lo que yo he expuesto en esta primera parte es la apostasía. ¿Quiénes apostataron? ¿Cuál es el riesgo que corrieron? ¿Qué cometieron? ¿Y qué ve el Señor de los apóstatas? O sea, hay un gran peligro. Dice, no vendrá. Dice así, lo voy a leer otra vez. El texto base dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. De eso hemos hablado. Pero viene la otra parte. Esto es antes del arrebatamiento. Por eso no es de extrañarnos que ahora hay mucho engaño. Muchos predicadores usados por espíritus de error tienen dormida a la gente, tienen entretenida a la gente, diciendo de que están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y hasta hacen figuritas que las hermanas van con pantalones y tacones para el cielo. Hasta tienen el valor de poner imágenes en los panfletos, en los folletos, en las revistas, que con todo y pantalones y alhajas y pintadas van para el cielo. Gran apostasía, es gran apostasía. Pero los miembros, como eso les gusta, así creen y buscan textos en la palabra de Dios que los defienda en su error. Entonces, eso es el gran cuidado. Dice, la apostasía es algo que ha habido, pero en estos últimos tiempos habrá más peligro hay que estar pendientes, hay que estar escudriñando la palabra de Dios. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso falta. La apostasía ya está, ha crecido. El engaño, la mentira, la oposición, el rechazo, las murmuraciones, eso ha crecido. Pero lo que falta es esto. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Eso es lo que estamos esperando. Y dice la gente en su gozo, ya Cristo viene. Un terremoto, Cristo viene. Un tsunami, Cristo viene. Un incendio, Cristo viene. Sí, es cierto, pero no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Cuando aparezca el hombre de pecado, solo van a haber 7 años de gobierno que él va a dominar, va a ejercer dominio mundialmente. Esa es la señal. O sea, pueden haber terremotos. La Escritura dice, oiréis de guerras, de rumores de guerras, de pestilencias, de hambres. Habrá de todo. Y dice que la gente va a tener un gran miedo al oír los rugidos de las olas del mar. Entonces, pero no es todavía el arrebatamiento de la iglesia. Dice que nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso viene antes del arrebatamiento de la iglesia. Y eso no lo enseñan los pastores. No, nosotros nos vamos antes del anticristo, dice. Erróneo, para dormir a la gente, para confundir a la gente, para tenerla contenta, para tenerla dormida, para tenerla tranquila, adormecida o anestesiada. No, dice la palabra antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y si ya no están los cristianos, y si ya no hay culto, y si Dios ya arrebató a su pueblo y aquí queda en completa oscuridad, completa tiniebla, ¿contra quiénes va a luchar el anticristo? ¿A quiénes va a querer convencer? ¿A quiénes va a querer engañar? ¿A quiénes se les va a oponer? Dice claramente, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el pueblo de Dios aquí está, dice, no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Entonces, eso lo dijo Daniel también. Eso está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, mire cómo le llama aquí. Allá le llama hijo de pecado, hijo de perdición. Y aquí dice, mientras yo contemplaba, Daniel 7:8, los cuernos, he aquí que el otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él le fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Este es el mismo anticristo. Daniel le llama el cuerno pequeño. Y en el 9:26 dice así: y después de las 70 semanas, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cómo le dice? El príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Eso es lo que se espera antes del arrebatamiento de la iglesia. Lo dice claramente el libro de Apocalipsis. Lo dice claramente el libro de Apocalipsis. Los santos aquí estarán en la tierra cuando se manifieste el hombre de pecado, cuando se manifieste el inicuo, el anticristo. A los que les va a hacer guerra es a los santos. Los va a querer engañar, los va a querer persuadir, y aquellos que no accedan, entonces los va a matar. Eso no enseñan los pastores hoy en día, para tener anestesiada o adormecida a la gente. Dice Apocalipsis 13:2 al 10. Y la bestia, el mismo anticristo, la bestia es el mismo anticristo, el mismo hombre inicuo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, es el mismo príncipe que ha de venir, es lo mismo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El último sistema que va a dominar el mundo en su totalidad. Eso es antes de que el Señor arrebate a su pueblo. Eso es antes. ¿Han oído ustedes aquel himno que dice? Ahí está en la palabra de Dios. Pero dice: nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, o el número o el sello de la bestia. Y aquel que no se lo ponga, ¿quiénes no se lo van a poner? Los hijos de Dios no van a ser sellados, y para ellos va a ser la tribulación. Porque lo van a querer someter por amor a no morir. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Aquí estará el pueblo de Dios. Eso es antes del arrebatamiento. Veamos por acá también. Dice: también se le dio la boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Oiga, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Eso es la bestia, o sea, el anticristo. Y eso no enseñan los predicadores. Ellos dicen: no, cuando el anticristo venga aquí, eso va a ser un caos, va a ser un... No. Una cosa es el sufrimiento para el pueblo de Dios, y los que no temen a Dios, los que no son hijos de Dios, ellos van a estar contentos con la bestia, con el anticristo. El anticristo no los va a dañar porque son de ellos. Una cosa es la aparición del anticristo, del hombre de pecado, del inicuo, para
para perturbar al pueblo de Dios antes de que sea arrebatado. Y cuando la iglesia es arrebatada, de ahí vienen los juicios de Dios para los que se queden en esta tierra. Son dos cosas diferentes. Una tribulación para el pueblo de Dios antes de ser levantado, y la tribulación que queda en este mundo cuando el Señor se lleva a su pueblo. Eso es lo que confunden los pastores, los enseñadores de hoy en día. Hay una tribulación para el pueblo de Dios y una tribulación para el mundo. Y lo que estamos hablando es acerca del anticristo, de la bestia, que es lo mismo. Dice así: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo que sucedió con la iglesia primitiva cuando Roma los anduvo siguiendo, los mató en el Coliseo romano, los dio a los leones, los prendía como antorchas humanas, los alanceteaban, los decapitaban, los crucificaban. Esa historia se vuelve a repetir en el tiempo final de la historia. Antes de que el Señor aparezca, hay persecución, hay tribulación para el pueblo de Dios. Esa es la verdad de la doctrina. Por eso nosotros debemos de estar perseverando hasta el final, practicando la justicia para obtener de parte de nuestro Dios el pequeño socorro. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando dice vencerlos es que los mata. No está diciendo que les quitó el derecho a la vida eterna, no, que les quita la vida. Eso es acá en la tierra cuando la iglesia esté. La apostasía ya está, solo falta que se manifieste el hombre de pecado, el que va a tener el gobierno mundial. Eso se espera antes del arrebatamiento de la iglesia. El Señor no va a aparecer antes de que se manifieste el hombre de pecado. Tiene que manifestarse el hombre de pecado. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Para los tiempos finales nosotros necesitamos mucha paciencia y mucha fe. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. Así dice, porque no va a ser fácil el tiempo final. O sea, todo el mundo dice, ya viene el Señor, ya viene el arrebatamiento. Dicen, el rapto de la iglesia está por darse. No, pero no va a ser así de fácil. Que va a estar en la Chicago, va a estar en el cine, va a andar en la rueda, va a estar en el balneario, va a andar en las piscinas, va a andar en el mar, va a andar en el cine, va a andar en fiesta. Y aquí estoy, Señor, lléveme. No va a ser así. El arrebatamiento de la iglesia se da en medio de una dificultad que va a atravesar la iglesia, los hijos de Dios. En medio de una dificultad se da el arrebatamiento de la iglesia. No va a estar usted feliz, festejando, ¿verdad? Como allá en Sodoma y Gomorra, que como que no pasaba nada, como aquellos que se burlaron de Noé, no quisieron participar, no quisieron trabajar, no quisieron unirse al trabajo de Noé, no quisieron creer a Noé, y ahí se reían, se burlaban. No va a ser así el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia se da en medio de una dificultad, en medio de una angustia grande de la cual nunca ha habido en esta tierra para los hijos de Dios. Se repite la historia de los mártires cuando Roma persiguió a los cristianos. Se repite la historia. Dice por acá Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Eso se va a dar en el tiempo de la iglesia, para que se dé aquello que tenemos que ser sometidos por amor a no morirnos de hambre. Tenemos que aceptar el número de la bestia o su sello o el nombre. Entonces, esto se da
como una prueba, como un filtro, como un colador, como un examen para los verdaderos hijos de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza?, dijo el apóstol Pablo. O sea, y cuando dice, nadie os engañe, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste. ¿De qué está hablando? Está hablando de la venida del Señor, o sea, del arrebatamiento de la iglesia. Porque hay quienes que dan otra interpretación a este texto. Aquí lo que yo quiero señalar es que el apóstol Pablo señaló mucho la venida del Señor, que se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De qué me gloriaré? ¿O de qué me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, eso se refería a la venida del Señor, ¿verdad? Que antes no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 1 Tesalonicenses 3:13 también dice el apóstol Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, así tenemos que estar nosotros. Así tenemos que estar nosotros, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Dice 1 Tesalonicenses 3:13. Y en el 4:15, siempre de la primera carta a los tesalonicenses, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, que no nos íbamos a adelantar. O sea, el apóstol Pablo, él pensaba que en su tiempo el Señor iba a regresar por su pueblo. Por eso dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, el que esté vivo cuando el Señor aparezca a arrebatar a su pueblo, el que esté vivo cuando aparezca el arrebatamiento, no va a ser fácil. Pues yo, primero Dios que esté vivo, no quiero gustar la muerte, pero no va a ser fácil. Va a ser de grande angustia porque el anticristo va a estar operando. Y el mismo Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así debemos de estar esperando al Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Aquí entra otra apostasía. No, hermanita, no, hermanito, si lo que Dios quiere solo es el corazón. Su cuerpo aquí se va a quedar, se va a corromper, los gusanos se lo van a comer. Apostasía. La palabra de Dios manda a que nosotros nos guardemos irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios? El cuerpo, se está hablando de la carne. Todo nuestro envase, cuerpo, alma y espíritu, todo es de Dios. Tenemos que guardarnos irreprensibles. Y la apostasía es que solo el corazón, y piensan que se refiere al corazón que bombea sangre. No, se está refiriendo a la mente. La mente tiene que estar limpia, y si la mente está sana, el cuerpo está sano. Si la mente, el corazón habita a Dios, entonces todo el cuerpo está lleno de luz. Por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo, no dice solo su corazón, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es extenso, pero es importante compartirlo. ¿Qué acontecerá antes del arrebatamiento de la iglesia? Puede haber un megaterremoto, pero si el anticristo no ha aparecido, el Señor no aparece todavía. Tiene que manifestarse el hombre de pecado y él tiene que gobernar 7 años.
Y después de esos 7 años, simultáneamente, en lapso de la tribulación de los santos, se da el arrebatamiento. La señal es que aparezca el hombre de pecado. Puede estar temblando, puede haber tsunamis, pueden haber incendios, pueden haber guerras, puede haber potencias que se tiren un misil, puede haber guerras espantosas, pero si no ha aparecido el hombre de pecado, el inicuo, o sea, el anticristo, todavía no se da el arrebatamiento de la iglesia. Dice así Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor prometió volver para aquellos que tienen por tardanza la venida del Señor. Él prometió: y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él viene a arrebatar a su pueblo para que estemos con Él para siempre. También dice aquí en Hebreos 10:25, ¿cómo debe de estar el pueblo de Dios si está esperando el arrebatamiento? Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Qué importante, qué bonito. ¿Cómo debemos de estar? No vamos a estar preparados para estar viendo el acontecimiento del anticristo. No. Ese suceso, ese acontecimiento tiene que darse antes del arrebatamiento. Nosotros tenemos que estar preparados para serle fiel al Señor hasta la muerte. Dice que nos guardemos irreprensibles cuerpo, alma y espíritu. Y aquí dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día que nos vamos de viaje, ese día se acerca. Tenemos que estar congregándonos, no como muchos tienen por costumbre que dejan de congregarse, porque como el Señor nunca viene, voy a tomar mis vacaciones. Dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice así: cuando abrió el quinto sello vi. Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las almas que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice que Juan dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. ¿Y cómo les dijo el Señor? No, espérense un ratito hasta que se complete el número de sus consiervos, o sea, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así como la iglesia primitiva fue perseguida y le dieron muerte, así será también al final de la historia. Así será el final de la historia. Dice en el 11:7 de Apocalipsis: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto se refiere a los dos testigos. Dice: hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces se refiere que los santos en la carne los va a vencer, los va a matar, porque no van a querer adorarlo, no lo van a seguir, no van a seguir sus leyes. Eso más adelante está en este texto que vamos a leer. En un texto que vamos a leer, que Él va a cambiar las leyes al final de los tiempos.
Eso se da cuando la iglesia esté aquí. Si cambia las leyes y todo lo que se queden son de él, no va a haber oposición, van a estar contentos. ¿Quién como la bestia? Dijeron aquellos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oiga, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién? El dragón. Pero no un dragón, un animal, no un espíritu, sino el hijo de pecado que es utilizado al 100% por esa fuerza maligna. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 17:6 también dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, porque la vio ebria, porque en la visión él veía a una mujer literal, ebria y llena de la sangre. Y dice: y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, porque por causa de la justicia siempre el espíritu maligno, o sea, el espíritu contrario, ha hecho mortandad de hijos de Dios. Siempre a través de la historia, pero al final va a ser más sangriento. Así es la verdad de la verdad. No va a ser fácil el levantarse. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Ahorita estamos en tiempos de paz, por eso el que persevera hasta el fin cuando se muere, pero que tiene que morir dentro de la obra, tiene que morir dentro de la iglesia, perseverando. Pero se refiere al final, cuando aquello se complique, cuando se nos ponga como un embudo. Daniel 7:23-25, mire cómo dice Daniel 7:23 al 25. Digo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Se refiere a 3 años y medio. ¿Cómo dice? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta 3 años y medio. Se le dará autoridad y poder al último imperio, o sea, el último cuerno pequeño, que es el anticristo. Ejerce el poder mundial y llega a la cima, y es allí donde se da el arrebatamiento. Cuando él pretende haber vencido y haber consumado su victoria, es donde se da el arrebatamiento. Eso lo dijo el Señor Jesús, Mateo 24:15-22. Mateo 24:15-22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carga. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de los escogidos. Van a estar acá.
Dice así bien claro, y si aquellos días de tribulación, aquellos días, porque dice en el 21, porque habrá entonces gran tribulación. Repito, una tribulación es para el pueblo de Dios y otra tribulación es para el mundo impío, para el pecador que se quede en esta tierra después del arrebatamiento. Son dos tribulaciones, de las cuales muchos enseñadores de las dos hacen una, la fusionan y dicen que esa es solo para el mundo. No, una tribulación es, dice, de la cual no hubo al principio ni la habrá después. ¿Cómo dice? Porque habrá entonces gran tribulación y el pueblo acá en la tierra. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos acontecimientos sucederán antes del arrebatamiento de la iglesia. Tribulación, atribulados por el anticristo, perseguidos, restringidos con nuevas leyes por el gobierno mundial que se acerca. Entonces, no es así de fácil que todos contentos a como dé lugar, esperando al Señor. Aquí estoy esperando al Señor. Estamos gozándonos en carnavales, en fiestas, en cuantas pompas, en embriagueces, en idolatrías, pero esperando ser levantados. Dice la palabra que debemos de guardarnos irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu, para la venida del Señor. Dice que no dejemos de congregarnos, cuanto más que vemos que aquel día se acerca. Entonces habrá gran tribulación, de la cual no ha habido ni habrá. Va a ser la última, va a ser la final, el examen final. Y dice que de no acortar los tiempos nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos el Señor va a acortar los tiempos. Por lo tanto, es necesario que tomemos más en serio el Evangelio, que nos afirmemos, que creamos que hay que crear músculos espirituales. O sea, hay que ejercitarnos en la palabra, hay que someternos a Dios. Lo que no hemos podido hacer en 10 años no lo vamos a poder hacer en un mes de aflicción. No, tenemos que prepararnos. Que el Señor Jesús les bendiga.